Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu nos guía a toda verdad, nos muestre el camino en el cual nosotros debemos de andar y que su bendita presencia en esta mañana se haga una realidad en nuestra vida. Damos gracias porque nuestro Padre Celestial es bueno y grande en misericordia y que su paciencia de nuestro Señor es maravillosa sobre los hijos que claman, sobre los hijos que temen, sobre los hijos que anhelan y desean una bendición, desean avanzar, desean conocer al Señor en este tiempo. Más que nunca nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con un deseo ferviente de levantarse y dar y ser agradecidos, con un deseo ferviente de realmente de cambiar nuestra vida, de realmente entregar nuestro corazón al Señor. Estamos viviendo tiempos muy complicados en estos últimos años. Tiempos donde los hombres cada día más aborrecen al Señor. Donde los hombres cada día su propósito no es agradar al Señor. Estamos viviendo tiempos proféticos donde la vida del Hijo de Dios, aquellos que han creído, una vez se va a complicar. Porque cuando uno se desconecta del Espíritu, uno deja de vivir en el Espíritu. Queridos hermanos, es cuando el hombre empieza a tener ciertas características, la desconexión con el Espíritu. Cuando nosotros nos desconectamos del Espíritu, hermanos, es como lo que dijo la Escritura, hermano, que en el libro de Reyes 18, versículo 38, cuando dice el libro del hermano de Elías, de Reyes, y cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y lamió y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La desconexión de este pueblo, hermano, llegó de tal grado, hermano, que llegaron ellos a escuchar a maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Hermano, por eso dice, hermano, que subió Elías, hermano, y clamó al Señor diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme. Pidiéndole que el Señor se manifestara, porque había un pueblo, querido hermano, que se había desconectado con el Señor. Gloria a Dios que usted tenga un ministro, que tenga un pastor que le conecte con el Espíritu, que le haga en los ayunos, en las oraciones, en las vigilias, en la conexión, siempre enfatizar en que busque la palabra, que entienda la palabra, que le haga llevar a tener esa manifestación del Señor en sus vidas. Porque, hermano, estamos viviendo tiempos donde hoy no enseñarán la conexión con el Espíritu, hoy no enseñarán una vida en el Espíritu, hoy no enseñarán a tener una conexión con el Espíritu. A veces hay, hermano, se ha roto la comunión con el Señor, hay una desconexión con el Señor, hermano, y el pueblo de Dios, hermano, está metido, está metido en entretenimientos, está metido, hermano, en desvíos doctrinales. Por eso dice el escritor, hermano, que este pueblo, dice en el libro de ahí 18, dice en el versículo 19, envía pues, dice el Señor, le digo acá, verá, envía pues ahora y congrégame a todo Israel al monte Carmelo, a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces convocó a todos los hijos de Israel, los reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada.
Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Baal, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miren lo que dice. Entonces prepara Elías, prepara el altar. Entonces le dice: invocar luego vosotros, aunque en vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces ellos, usted sabe, entonces la historia dijo: los profetas de Baal escogieron un buey y prepararlo primero vosotros, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjeaban con cuchillos y lancetas conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, el número de las tribus de las hijas de Israel, de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, y diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar que cupiese 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Le dijo: llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De alguna manera el agua corría alrededor, dice, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua las zanjas. Cuando llegó el momento, dice, de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el pueblo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjese, hermano, aquí nos enseña la bendita palabra del Señor, que este pueblo se había desconectado del Señor. Este pueblo se había desconectado del Espíritu Santo. Cayeron en tradiciones, cayeron en ritos, cayeron en costumbres meramente humanas. Cayeron en costumbres que realmente hombres, hermano, que creen que el Evangelio que solamente es por cumplir, que el Evangelio no necesita más que porque ya estamos en Cristo. Acá dice, hermano, que el punto es que ellos no los escuchaba al Señor. Ellos clamaban a Baal, tenían una concepción muy distorsionada de quién era Jesús, de quién era nuestro Dios. Por eso ellos no sabían, hermano, realmente el modo como Dios escucha, cómo Dios responde a un clamor. Ellos no lo sabían, porque si lo hubieran sabido, lo hubieran hecho a la manera. Pero tenían ellos falsos maestros, aquellos que les enseñan a pedir, que les enseñan a exigir, que les enseñan a levantar la voz,
y ya con eso lo recibieron. A que les enseñan, tú alza la voz. Dice que ellos alzaban, dice en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se zanjeaban con cuchillos conforme a su costumbre. Tenían una costumbre de gritar, tenían una costumbre de pedir, tenían una costumbre de exigir. Piensan que a Dios de esa manera, dice que pensaban ellos que de esa manera Dios los escuchaba. Como llegaron a parecerse también hasta los fariseos, porque los fariseos, hermanos, llegaron a entender que ellos, aquí dice que piensan que porque estaban cantando, estaban danzando y gritaban, cada vez gritaban más. Hermano, pensaban dice la escritura ahí que ellos cuando cantaban largo tiempo, hermano. Dice que se la pasaban cantando, dice, pero también dice la escritura, también en Mateo 23:14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas adoraciones, por eso recibirán mayor condenación. Otra versión dice, hermano, piensan que por eso van a ser escuchados. Piensa que por estar orando tanto tiempo, hermano, o por estar... Piensan que la oración, hermano, es entre más oran, más son escuchados. Acá dice que ellos pensaban, hermano, que entre más cantaban, entre más danzaban, más gritaban la voz, ellos iban a ser escuchados. Pero Dios no los escuchaba. ¿Por qué? Porque el altar estaba, hermano, estaba arruinado. Su conexión con Dios estaba arruinada. Aún la gente puede orar, porque la palabra oraciones aquí, hermano, también significa palabrerías. No por sus muchas palabrerías, dijo el Señor, iban a ser escuchados. No por sus muchas palabras iban a ser escuchados. No por sus muchas, hermanos, mucha alabanza iban a ser escuchados. Por eso el Señor evita, dice en 2 Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cada día vas a contaminarte. Cada día tus palabras no van a ser sinceras. Eso es lo que el Señor nos manda a evitar y entender que a Dios, hermano, no porque hacemos grandes oraciones vamos a ser escuchados. No porque cantemos más, no porque pasemos horas cantando, no porque pasemos horas orando, vamos a ser escuchados. ¿Por qué? Porque estaba roto el altar. No habían roto toda comunicación, toda hermano, toda relación con el Espíritu Santo. Esto es interesante entenderlo, que cuando alguien se desconecta del Espíritu, en veces, ¿de qué les sirven esas oraciones? ¿De qué les sirven esos cantos, esas alabanzas? Si no tiene comunión con el Espíritu, si no tiene una relación con el Espíritu. Porque lo que estamos tratando de decir, que hay quienes piensan que por causa de su mucha alabanza, que por causa de sus muchas oraciones, van a ser escuchados. Había una desconexión total. Esta era una generación, hermano, que se cortaba. Dice que seguían gritando en el 29, dice que siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio. No dejaban de gritar, no dejaban de hermano, de manifestar un auxilio, hermano, un grito. Por eso como aquellos dicen, un grito de júbilo, y eso no es un grito de júbilo. Eso es una equivocación, que el grito de júbilo es tener a Cristo en nuestra vida. Pero el Señor, hermano, después que estos pastores, estos líderes tenían acostumbrado a un pueblo, hermano, a hacer largas oraciones,
tenían acostumbrado a un pueblo a hacer largos tiempos de alabanza, pero había una desconexión total. Dice que Dios no los escuchaba. Elías les decía, griten más, griten cada vez más. Y ellos gritaban más. Y dice que el altar estaba arruinado. Empezó a ordenar ese altar, a darles enseñanzas de cómo realmente Dios escucha una petición. Cómo Dios inclina el oído a un hombre necesitado, a una mujer necesitada. Por eso Elías les dijo a ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ellos habían perdido el conocimiento, hermanos, sus pensamientos no eran los mismos. Por causa de una mala enseñanza, sus pensamientos ya no eran correctos. El hombre cuando empieza en el Señor es entregado, pero cuando van pasando los días, el hombre va perdiendo esa sensibilidad en el Señor. Cada día se va entendiendo de que ya no necesita orar, ya no necesita clamar, ya no necesita meterse en el Señor, porque ahora solamente es de pedir. Por eso Elías le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes dice en el versículo 21, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Si van o se tomen una decisión, si a Jehová o a los Baales. Por eso la palabra Baal significa Señor. Significa Señor. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. Porque él decía Señor, Señor. Porque confundían, una vez se le decían a mi Señor Jesús y otra vez se le decían a los Baales. Creían que lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Pero había una desconexión total. Lo que quiero darte a entender que en esta mañana aprendas que entender que no es lo mismo orar, que el Señor incline a oír tu oración, que Dios el Señor incline a oír tu vida, a oír tu clamor, a oír tu necesidad. Lo que queremos es que Dios, nuestro Padre Celestial, ponga los ojos, ponga la mirada, ponga los oídos a tu oración, a tu clamor, a tu necesidad. Pero que entiendas, hermanos, que no es por hacer, no son por las palabrerías. Que entiendas, hermanos, que no son por cantar mucho, hermano, en la que el hombre es escuchada, sino que entendamos primeramente cómo está nuestra relación, cómo está nuestra comunión, cómo está nuestra entrega, nuestro corazón al Señor. ¿Cómo está ese corazón entregado? Porque el Señor cuando habla, hermano, dice que aquí había una mala enseñanza. Dice que clamaban a grandes voces, se cortaban, hacían sacrificios, pensando, hermano, de que a causa de esos sacrificios iban a ser escuchados. Pero dice que siguieron gritando frenéticamente, no paraban de gritar. No es lo mismo gritar que gemir. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Qué tienes que estar tú seguro, querido hermano? Que Dios te escuche tu oración. Que Dios escuche tu clamor, que Dios escuche tus palabras. Que realmente Dios responda a cada petición de cada día. Pero quiero que entendamos la importancia de tener un corazón ordenado, un corazón que sepa entender los principios en el cual hace que el Padre incline su oído hacia las peticiones de los hijos. Entonces dice que Él arregló el altar que estaba arruinado. Esta vez en nuestra vida, por causa de la tristeza, por causa de los sufrimientos, por causa de alguna situación, nuestra vida a veces, nuestro estado de ánimo se arruina. Nuestro estado, ya la gente no tiene ganas de orar, la gente no tiene ganas de clamar, la gente no tiene ganas de buscar a Dios, porque su altar está arruinado, su ánimo está por los suelos, su desesperación lo hace, hermano, que esté arruinado.
o que esté amargado, porque tú sabes, hermano, que el problema de los hijos de Israel, hermanos, en el libro de Éxodo, es que ellos tenían un corazón amargado. Y dice que no escuchaban las palabras de Moisés, no escuchaban las cosas que le decían. ¿Por qué? Porque su corazón guardaba mucho rencor, hacen mucha bilis. O sea, hay gente que tiene un carácter, hermano, que no va de acuerdo. No es lo mismo defender una verdad que por todo se molesta. Cuando hablamos de que por todo se molesta, no quiere decir que uno, hermano, está amargado, sino que uno defiende. Porque Pablo dijo, me enoja que otros hagan tropezar a otros. Eso no quiere decir que Pablo esté amargado. El hecho de que si el Padre aún, nuestro Señor, se enoja, eso no por eso está amargado. Nuestro Dios se enoja. Eso no quiere decir que esté amargado. Lo que está diciendo, hermano, es que una persona amargada es aquella que no conoce al Espíritu. Es aquella que, hermano, que no tiene el Espíritu. Aquella que, como en el caso de una persona amargada, siempre tiende a dañar, siempre tiende a matar, siempre tiene pensamientos contrarios, no pensamientos de amor, no un corazón, hermano, siempre de amoroso, sino que siempre tiene un corazón dañino, siempre daña. Y por eso vamos a entender que en el libro de Éxodo dice, por cuanto los que oprimían, tanto los que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con su servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda labor del campo y en todo servicio, al cual obligaban con rigor. Los obligaban con rigor. Ellos estaban amargados porque, hermano, carecían la amargura es carecer de felicidad, carecer de gozo. ¿Cómo van a hacer si todo el tiempo estaban siendo golpeados? Estaban amargados, siempre estaban a la defensiva, porque se iban siempre dañados. Tenían un corazón arruinado. Hay gente que no es que porque no fueron maltratados, sino que hay gente, hermano, que fueron muy mimados, fueron muy tratados, no los dejaron hacer. Claro que hoy la gente se amarga la vida. ¿Por qué? Porque ve feliz a otros y ellos quisieran también esa felicidad. Y empieza el odio, empiezan a manifestar una manifestación negativa con los demás por cuanto tienen el respaldo divino. Pues hay gente que no es feliz. No es feliz porque están llenos de envidia, están llenos de amargura por el maltrato, porque son gente que maltrata. Por eso vemos, hermanos, que una de las cosas que miró Elías es que tenía un corazón arruinado. No había prudencia. Por eso la Escritura dice que en Proverbios dice que el necio, cuando hablas, llama a la ruina. Dice que busca su propia destrucción, busca su propia perdición. Por hablar neciamente, por no importarle las consecuencias de la palabra, de sus palabras, perdón. Por eso Elías les dijo, ¿hasta cuándo van a predicar entre dos pensamientos? Ya decídanse. No les satisfacía nada de las cosas de Dios, pero vemos, hermanos, que ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio y no vieron una respuesta, no escucharon una respuesta. Por eso lo que debes de hacer cada mañana, desde que te despiertes, es darle las gracias a Dios y decirle, Padre, quiero caminar conforme a tu voluntad. Pero, ¿por qué estos hermanos, cuando el hombre no entiende, tiene un corazón arruinado, tiene su vida arruinada, tiene su vida hecha pedazos y tiene una mala enseñanza de creer que a Dios con ofrecerle cosas, Él escucha, con ofrecerle cosas a Él está obligado ahora a cumplir. Y no es así. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes desafíos en la vida de muchos hijos de Dios. Estamos llegando a un tiempo de no retorno, un tiempo donde
hermano, donde estas cosas no van a cambiar, el mundo no va a cambiar, se va a empeorar. Estamos viviendo tiempos desde el 2020, 2030, que cada año va a ir haciéndose la vida peor. Los cambios, todo lo que usted ve va a ir empeorando, va a ir empeorando. Mientras pasen los años, entraremos con más desastres, entraremos en más guerras, entraremos en más pandemias, estarán sucediendo cosas insólitas que nunca hayan pasado en la historia de la tierra, como lo que está pasando, o lo que va a pasar en estos años siguientes. Todo va a ir empeorándose desde este tiempo, va a ir empeorándose cada día. Por eso el Señor nos hace la invitación a reflexionar sobre nuestros comportamientos y conductas, porque en estos años que vienen, en estos años que ya estamos, hermano, estaremos enfrentando un mundo cada día más perverso, cada día más malo. El corazón de los hombres estarán teniendo su corazón arruinado, su altar arruinado, una desconexión totalmente del Espíritu Santo. Una desconexión, hermano, donde estarán orando, estarán alabanza, porque para muchas iglesias, para muchos hombres es más importante la alabanza. Por eso presumen mucho la alabanza. Es más, vea usted la invitación que hacen en las iglesias y va a ver que solamente ponen alabanza. Véngase, acá va a ser feliz, aquí les entendemos, véngase aquí, empiezan a promocionar una alabanza. No hagan un grito, hermano, de que Dios puede escucharte, Dios puede cambiar tu vida. Importante entender, hermano, que estos hombres, este pueblo que estaban liderados por los Baales, por los de Acera, los 400, hermano, eran hombres que no tienen una firme convicción de su fe. Eran hombres incrédulos. Un hombre incrédulo es aquel que no entiende cómo Dios inclina el oído, cómo Dios inclina cada clamor. Pero dice, hermano, que este pueblo era un pueblo perverso, era un pueblo distorsionados de la fe. Por eso el Señor nos hace una invitación, hermano, siempre nosotros acercarnos a Él, porque el libro de Lucas 9, versículo 41, respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar traer a cara a tu hijo? Una generación perversa, una generación incrédula, una generación, hermanos, faltos de fe, una generación que no sabe cómo Dios actúa, una generación que no sabe cómo hacer que el oído, los ojos de Dios se inclinen a la vida de un hombre. Pero que el hombre entienda, hermano, lo voy a enfatizar mucho en esto, que no es por sus muchos gritos de alabanza, no por sus muchos gritos de hermano de oraciones, no por sus largas horas de oraciones van a ser escuchados. Porque acá dice, hermano, que vamos a enfrentar a una gente incrédula, una gente desconectada en el espíritu, una gente que tiene arruinada su altar, una gente que no tiene comunión con el Señor, una gente que no le importa su relación con el Espíritu Santo. No le importa, hermano. Por eso, en estos tiempos venideros, las personas dentro y fuera de la iglesia serán cada día más incrédulos. Hermanos, a que el Señor haga milagros en ellos. El milagro que hizo Elías, por eso dice que, hermano, que uno de los milagros que hacía Elías en ese tiempo, que era el único profeta que hacía milagros en ese tiempo, el milagro no era hacer que los milagros creativos. No, los milagros que hacía Elías en ese entonces era descender fuego del cielo, algo extraordinario, algo maravilloso. El milagro que hacía Elías en ese entonces, hermano, era hacer que los corazones se volvieran al corazón de Dios, que se volvieran su corazón a amar al Señor, que los corazones se volvieran temerosos de Dios, porque eso es arreglar el altar, tener temor de Dios.
Este pueblo había perdido el temor a Dios. El hombre que se desconecta del Espíritu, el hombre que se desconecta con una relación con el Señor, cada día va a ir perdiendo el temor al Señor. Va a ir perdiendo su temor. Va a ir perdiendo esa relación directamente con Él. Por eso el corazón se va a ir alejando cada día. Por eso el corazón se va a ir apartando cada día. Porque los hombres que se apartan, los hombres que se alejan, los hombres que, hermano, han dejado de buscar a Dios es porque están perdiendo el temor a Dios. Están perdiendo ese temor. Están perdiendo esa relación, ya no tienen altar. Ellos creían que solo por acordarse de Dios, por mencionar el nombre de Dios, solo por decir que es cristiano, ya tenían esa relación directa. No, querido hermano. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo creyente, no un pueblo incrédulo. Saber de que Dios, hermano, lo más importante en el Señor es que nuestro corazón siempre esté conectado con el corazón de Dios, siempre esté conectado en el Espíritu, para no amargarnos, para no nuestra vida no sea dañada, hermano, porque la amargura hace que el corazón se aparte de Dios. Por eso dice que la raíz de todos los males, ese hermano, es la amargura. La raíz, hermano, esa raíz, hermano, que al hombre se aparta, que aparta su corazón. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no podemos apartarnos, no podemos desconectarnos. Dice, mirad que no sea que alguno, dice en Hebreos 12, versículo 15, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No solamente se apartaron, no solamente, sino que trae mucho dolor, trae mucha aflicción, trae mucho lamento. Se llenaron de enfermedades, se llenaron de tristeza, se llenaron de aflicción, perdieron los ánimos. O sea, quiere decir que cuando a alguien le entra una raíz de amargura, los hombres empiezan a apartarse, lo empiezan a entristecerse, los hombres empiezan a lamentarse, los hombres empiezan a perder el ánimo. Eso es una raíz de amargura. Amargura no es estar molesto, amargura es perder el ánimo, es perder el gozo, es perder la alegría. Amargura no es estar todo el tiempo molesto, que todas las cosas nos molestan. No, amargura es, hermano, es realmente ya no disfrutar de las cosas buenas. Por eso, hermano, ya el corazón ya no estaba siendo trabajado. Cuando nosotros tenemos una conexión con Dios, el Espíritu empieza a trabajar nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a ayudarnos siempre en nuestra búsqueda hacia el Señor, porque estamos viviendo tiempos perversos. Esta generación que vamos a enfrentar va a ser una generación desconectada del Espíritu, va a ser una generación exigente hacia Dios, va a ser una generación perversa. Su mente, hermano, va a estar tan perversa que llegará a reclamarle, llegará a meterse, hermano, en situaciones espirituales muy delicadas. De tal manera, hermano, que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar una generación de creyentes a una generación incrédula, una generación con un corazón, gente que teme a Dios, y una generación que ya no teme a Dios. Por eso en el libro de Deuteronomio 4, versículo 29, dice, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a vuestros padres. Miren lo que dice, si te vuelves de todo corazón, si buscares a Dios de todo corazón, si buscares a Jehová tu Dios, si lo buscares de todo corazón, si hermano, si dice, y de toda tu alma, si el deseo de tu alma,
Cuando dice y de toda tu alma, lo que está diciendo, hermano, es que hay un deseo profundo de cambiar. Que Dios cambie tu corazón. No es que tu corazón sea bueno, sino que siempre teme a Dios, que siempre ame a Dios. ¿Por qué no le dices esta mañana, Padre del cielo, cambia mi corazón? Un corazón que te ame, un corazón que tema, un corazón que siempre sea renovado, sea transformado, un corazón pegado a ti, un corazón cerca de ti, para que yo pueda amarte. Dile, Señor, devuélveme el gozo, devuélveme ánimo, devuélveme ese primer amor. Y dice, hermano, que si se volvieran nosotros, dice, lo hallarás y lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma. Nuestro Padre todos los días está llamando a sus hijos, les está dando una oportunidad en este tiempo a que los hombres se arrepientan de sus pecados. Por eso dice acá, nos dice, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dice, si oyeras esta voz, oyeras estas palabras que dice que si tú te vuelves al Señor de todo tu corazón, dice, estas palabras el Señor las dice, Dios es misericordioso, no te dejará ni te va a destruir, te va a perdonar, te va a cambiar la vida. Escucha estas palabras que Dios dice. Si escuchas hoy la voz del Señor, no te amargues, no le endurezcas tu corazón, sino dice, escucha que Dios está diciendo que Él es misericordioso si tú entregas tu corazón. Si tú, hermano, entiendes que si tú entregas tu vida, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará de ti. Pero acá dice que tiene que haber un deseo por el cambiar. Un deseo profundo de que Dios le cambie el corazón. Esto fue lo que pasó, hermano, con Elías. En el corazón de ellos había un deseo profundo. En el corazón de ese pueblo había un corazón profundo. Un deseo de cambiar el corazón. Un deseo profundo de ser una persona diferente. Un deseo profundo de ser una persona alegre. Un deseo profundo de ver las cosas de una manera diferente. El problema es que no sabían cómo. No sabían qué hacer. Se habían acostumbrado tanto a una mala enseñanza, a una mala doctrina, que habían estado desconectados del Espíritu Santo. Ya no se levantaban a orar, ya no se levantaban a darle gracias a Dios, ya lo habían hecho por rutina, ya lo habían, a Dios, hermanos, le complace a veces a los hombres, le complace su vida. Pero el Señor les digo, escuchen lo que les digo. Si ustedes se vuelven de todo corazón, buscan un milagro en su corazón, buscan un milagro en su corazón, yo seré misericordioso, no te dejaré, no te desampararé, no te destruiré. Pero que tiene que haber, hermano, un deseo profundo por cambiar, un deseo profundo que Dios nos transforme el corazón, nos cambie la vida. ¿Por qué? Porque esta generación cree que por gritos, esta generación cree que por alabanza, por mucha su alabanza, esta generación cree que por muchas sus oraciones van a ser escuchados. El Señor dijo que no. El Señor dijo, si me buscares de corazón, entonces me hallarás. Entonces, hermano, no estaba diciendo, hermano, que por todo hacer muchas cosas, el corazón de Dios, el oído de Dios, los ojos de Dios se iban a inclinar en una iglesia, se iban a inclinar en una persona, en un creyente. La iglesia tiene que tener deseos de cambios. La iglesia tiene que tener deseos de santidad. La iglesia debe tener deseos de temor, de obediencia, que Dios cambie esos deseos mundanos, esos deseos paganos, esos deseos humanos, lo cambie por un corazón pegado al corazón de Dios, a un corazón, hermano, que entienda
que lo más importante en una iglesia, lo más importante en la vida de un creyente es que sea escuchado por el Padre. Es que sea escuchado por el Padre. Que sea escuchado por Dios, que haya la respuesta del Espíritu Santo. Pero es necesario arreglar el altar. Que entiendan las iglesias que no es por su mucha alabanza, sino por mucha música o por mucha danza es que desciende el Espíritu Santo y ya descendió el Espíritu Santo. Qué bonito estuvo la presencia. No, hermano, acá dice otra cosa. Por eso dice que, hermano, pero Dios tiene, pero tiene que haber una necesidad de cambiar, que haga Dios un milagro en el corazón de los hombres. Dice, si me buscares de todo corazón, esa palabra buscares, en el hebreo significa bakash. Y esta palabra bakash significa en alabanza, en oración, significa el desear, significa suplicar, significa pedir misericordia. Significa, hermano, pedir, significa rogar, significa suplicar. Si me buscares, esta palabra buscar es lo que el Señor le estaba diciendo, si me ruegas, si me suplicas, si me clamas. Dice yo te oiré, yo te escucharé. Hoy las personas no suplican, hoy las personas no ruegan, hoy las personas, hermano, no ruegan porque el Señor los escuche. Hoy las personas no ruegan porque el Señor, hermano, incline su oído hacia sus oraciones, hacia sus peticiones. Decirle, Señor, te ruego, te suplico que me escuches. Te pido, por favor, que inclines tu oído esta mañana, que escucha mis palabras, Señor. Hoy las personas son perversas, las personas son incrédulas, que no creen a sus propias palabras. Hace que el hombre no suplique, hace que el hombre no ruegue y no pueda hacer nada con fe. No puede hacer nada con fe. A veces son oraciones, son palabras sin sentidos. Una palabra, hermano, porque el altar está arruinado. Pero digo al Señor, si me buscares de todo corazón, ¿qué es lo que está diciendo? Si me ruegas, si me suplicas, si me clamas, si me lloras, yo te escucharé. Derramaré de misericordia. No te dejaré. No te destruiré. Te perdonaré. Te ayudaré. Haré milagros. Por eso dice la Escritura, dice en el libro de Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Lo hizo, ¿qué es obediencia? Obediencia que lo hizo a la manera como está establecido. Que a Dios no inclina su oído, no inclina sus ojos, hermano, hacia la vida de una iglesia, hermano, hacia la vida de un creyente, a menos que haya un temor reverente. No es por la mucha alabanza, no es porque una iglesia grande, no es porque muchos dancen, ni porque muchos canten, ni porque se vea bonito, ni por el mejor cantor, ni por la mejor cantora, hermano, ni por las muchas oraciones, ni por los muchos ayunos, sino es a causa del temor reverente. Elías tenía un temor reverente a Dios. ¿Y qué hizo ese temor reverente? Hizo que los corazones se volvieran a Dios y dijeran, aquí está el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios. Su corazón se volvió a ellos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Elías es que ese pueblo, hermano, había un pueblo, los Baales estaban cantando, estaban danzando, estaban gritando frenéticamente y no los escucharon. ¿Y qué dijo entonces Elías? Les para Elías y les enseña y les dice, no es de esa manera por muchos cantos, no por sus muchos sacrificios, no por sus muchas oraciones se les va a escuchar, sino por el temor reverente. E hizo
que se doblaran su rodilla. Hizo que doblaran sus rodillas y se arrepintieran de todo corazón, que suplicaran, que rogaran, que clamaran misericordia. Y cuando ellos clamaron misericordia, pidieron compasión al Señor, pidieron perdón al Señor, la gloria del Señor, hermano, fue oída. Dice que fue el holocausto, el fuego que descendió, fue la respuesta de Dios de que Él había escuchado sus oraciones. Fue oído a causa de su temor reverente. Hoy la gente no quiere doblar rodillas. Hoy no quiere suplicar, decirle, rogarle, pedirle, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Me está pasando esto, Señor, ya no puedo más. Dice que esa palabra reverente significa Eulad veía, la veía, que significa, hermano, significa piedad. A causa de ese temor, esa palabra reverente significa piedad. ¿Qué es lo que ellos decían? A causa de su temor reverente al Señor, piedad. Lo que estaba diciendo, hermano, lo que estamos, hermano, diciendo que el temor es andar en la piedad. ¿Y piedad qué es, hermano? ¿Qué es piedad? Piedad es un temor reverente. Piedad significa, hermano, reverencia. Por eso en el Salmo 51, hermano, dice en el versículo 1, cuando David se le llegó a Betsabé, vino a Natán el profeta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud piedad. Dice, de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Mira, hermano, no es Señor, ten piedad de mí, sino Señor, reconozco mis rebeliones, Señor, reconozco mis pecados, Señor, reconozco que contra ti he pecado, Señor, reconozco mis fallas, Señor, reconozco mis errores, Señor, reconozco que no estoy bien, reconozco es mi carácter, reconozco mi falta de prudencia, no sé hablar bien, hermano, reconozco mis pecados, reconozco. Y dice que cuando estaba reconociendo David todas sus fallas, todas sus equivocaciones, estaba traducido delante de Dios como piedad. Señor, ten piedad de mí por causa de mi carácter, por causa de mi pecado, por causa de mi desorden. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Quiero obedecerte. Cámbiame, quítame esto que me está estorbando en mi caminar. Quita esto de mi vida. Rogaba y suplicaba. Dice que a causa de ese temor reverente fue escuchado, porque pedía piedad. Piedad porque cuando se plantaban delante de Dios reconocieron sus pecados, reconocieron sus rebeliones, decían, yo he pecado, a mí nadie me indujo, a mí nadie me llevó eso, yo reconozco que yo fui, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que no he hecho lo correcto. Pero dice que rogaban, suplicaban. Elías les enseñó el camino de cómo Dios escucha una oración. Los dejó que cantaran, los dejó que danzaran, los dejó que hicieran todo lo que ellos quisieran. Y de último les digo, para que Dios les escuche, para que Dios pueda recibir sus peticiones, pidan que Dios les cambie el corazón. Piden que Dios les cambie la vida. Pero tendrán que rogar y suplicar por misericordia, por piedad. Tendrán que rogarle a Dios que tenga misericordia de ustedes, que se apiade de ustedes. A eso se le llama temor reverente. Eso es el temor. Sintieron temor. ¿Por qué? Porque al ver
al ver el fuego descender que destruyó el altar. Si se da cuenta, usted no destruyó a los hombres, no los destruyó por el fuego, sino que fueron degollados a los profetas de Baal. Pero ellos sabían que podían haber sido destruidos por el fuego, hermano, así como pasó con Nadab y Abiú. Que al presentar fuego extraño, cayeron muertos. Fueron muertos por el fuego del Espíritu de Dios. Hermano, ¿cómo eran escuchados ellos a causa de su temor reverente, pidiendo piedad? Piedad, Señor, apiádate de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Señor, compadécete de mí. A eso se le llama temor reverente. Por eso dice en 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de toda libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que lo que está diciendo aquí, hermano, dice que la palabra de Dios, la doctrina de Dios, siempre va a ir conforme a la piedad. Queremos que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios, la respuesta de Dios, tiene que ir acompañada de la piedad, de una súplica, de un ruego, de un clamor. Serán acompañadas siempre, hermano, respondidas. La palabra de Dios es respondida. Es respondida toda petición y toda respuesta por la piedad. Pidieron, Señor, perdónanos. Padre, ten misericordia de nosotros. Para acercarnos al Señor necesitamos que haya clamor para ser escuchados. A causa de ese clamor de piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten misericordia, ten compasión de mi vida. Te pido esto, te pido lo otro. Reconozco esto en mi vida, reconozco que esto, Señor, no soy digno de ti. Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, como dijo aquel centurión. Pero di la palabra, Señor, ten misericordia. Así se manifiesta el temor reverente. Por eso el Señor le dijo, si me buscares de todo corazón, me buscaras con temor, me buscaras con reverencia, te arrodillaras, te postraras, clamaras, me rogaras, yo te escucharé. Eso es, me buscares de todo corazón, que me busques con temor. Elías les tuvo que demostrar que no era la manera, que no por sus muchas danzas, su mucho lo que hacían, fueron escuchados. Hasta que hizo de Elías que ellos doblaran sus pies y reconocieran sus pecados, reconocieran sus fallas y que clamaran misericordia. Y ese pueblo se llenó de temor porque llegaron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Reconocieron, hermano, que había pasado. El corazón de ellos se había vuelto hacia el Padre. El corazón de ellos se había vuelto al Señor. ¿Cómo lo hicieron? A causa de su temor reverente. Por eso dice que en los postreros días, Deuteronomio 4:29, donde estábamos, si te volvieres, y en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, esta es la voz de Dios, será misericordioso, no te dejará, no te destruirá, te perdonará, te ayudará, te sanará, te librará, si rogares de todo corazón y suplicares misericordia, ten compasión, apiádate de mí, yo te escucharé. Si vuelves tu corazón al Señor, estas cosas se van a manifestar en nuestra vida, pero tiene que haber un anhelo y un deseo de cambiar el corazón. Porque mi Señor Jesús no niega ninguna súplica de piedad a nadie. No niega ninguna súplica de misericordia, de compasión a nadie. Por eso la Escritura dice que Dios no rechaza, dicen los salmos, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado.
Si usted lee los evangelios, se va a encontrar que dice, aquel hombre decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y a todas a los que sanó, a los que hizo milagros, ellos decían, el Señor les decía, tu fe te ha salvado. No dice sanado, te ha salvado. Hijo de David, ten misericordia de mí. Apiádate de mí, ten compasión de mí. Se apiadaba de los enfermos, se apiadaba de todo aquel necesitado. Eran sanados, eran levantados, porque fueron oídos a causa de su temor reverente. Fueron oídos porque pedían misericordia. Fueron oídos porque pedían con súplica, con gran llantos, con gran ruegos. Lloraban a gran llantos. La gente ya no va a llorar, gente no va a postrarse. La gente hoy quiere que les tomen fotos, que se vean muy religiosos, muy clamadores. Eso es hipocresía. Que tienen que estar exhibiendo a la gente para que, hermano, se vean más espirituales. Hermano, si se manifiesta el temor reverente, llegando ante la presencia de Dios, Él nos va a ayudar. El Hijo de Dios necesita solamente llegar y rogar y suplicar a Dios que lo ayude, que tenga misericordia de Él. Y entenderá que no es por la alabanza, no es por la danza, no es por sus grandes oraciones, no son por sus grandes ayunos, no es porque lo que haga, sino porque tiene temor reverente a Dios. Porque sabe reconocer delante de la presencia de Dios sus fallas, sus errores, sus equivocaciones. Sabe reconocer su pecado, pidiendo piedad. Todos ellos pidiendo piedad fueron sanados, fueron salvos, porque fueron oídos a causa de su temor reverente, ya que el corazón, hermano, se volvió de todo corazón, se volvió al Señor, reconociendo sus rebeliones, sus pecados, su desobediencia y maldad. Por eso estamos ante una generación que no clama, una generación exigente, una generación que blasfema, que habla mal de Dios. Si no les cumple sus caprichos, se va. Si les habla Dios del pecado, simplemente se van. Pero para ellos, Dios los escucha. Para ellos, Dios está con ellos, aunque vivan lejos y apartados. El que vive lejos y apartado del Señor no tiene conexión con el Espíritu. ¿Cómo puede Dios cambiar el corazón de ese hombre, de esa mujer, si vive lejos? ¿Cómo va a suceder el milagro si vive lejos? Por eso en esta mañana te hacemos la invitación a que te acerques al Señor de todo corazón y supliques y ruegues que Dios cambie tu vida. La gente vive suplicando, rogando que Dios les cambie la condición en la que vive. Pero primero Dios tiene que cambiar tu corazón para que puedas vivir la vida de Cristo. Y entonces Dios va a ir cambiando toda tu vida. Pero a causa del temor reverente fue oído. No fueron por los gritos, no fueron por lo que hacía, sino porque pedía piedad. Piedad. Reconoce que para acercarse a Dios es conforme a la misericordia, es pidiendo piedad, no a la fuerza. Por eso muchos milagros no suceden en veces en los pueblos, en la vida de mucha gente, porque no piden piedad, prefieren seguir en el pecado y creyendo en Dios. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Sin embargo, el amor de Dios está con nosotros. ¿Y qué es lo que espera? Que nos ayude. Mucha gente vive alejada de Dios. Mucha gente se queja de Dios. Mucha gente le reclama a Dios porque no estaba en el momento que más lo necesitaban. ¿Saben por qué a veces Dios no está en esos momentos cuando más lo necesita la gente? Cuando está muriendo un familiar, cuando tienen un problema grande. ¿Por qué Dios no llega? No llega, hermano, porque la gente no lo clama a Él. Simplemente pide a los Baales. Por eso la Escritura nos enseña que si aman tanto a los ídolos, si aman tanto realmente
a su Dios, a su santo, a cualquier cosa, a los brujos, al diablo si quiere, porque hay mucha gente que cree en el diablo, mucha gente que tiene pacto con el diablo, mucha gente tiene pacto con la muerte, mucha gente tiene un compromiso con un santo. Y el Señor dice en su palabra que el día que necesites tú de ellos, o sea, necesites tú de Él, dice Él, ve, pídeselo a tus ídolos, pídeselo a quien tú confiaste, a ver si ellos te van a rescatar, a ver si ellos te van a salvar. Al otro día escuchaba yo algo que comentaban unos brujos, donde decían que la gente de la violencia va a hacer pactos con el diablo, va a hacer pacto con los brujos, con los demonios para que no los toquen las balas, para que no los agarren. Pero hermano, el día que van a morir, van a morir. No se van a quedar con vida. Porque el diablo lo que quiere es verlos muertos. Pero Cristo quiere darte la vida. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere protegerte, Dios quiere guardarte, Dios quiere sanarte. ¿Por qué? ¿Por qué no los sana? ¿Por qué no los ayuda? Porque clamaron a un Señor diferente. Clamaron a un Dios que no era el verdadero Dios. Porque a Dios no se le compra, a Dios se le adora. Porque el verdadero Dios aquí es nuestro Cristo. Cristo es Dios. Nuestro Cristo. Tienen que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Tienen que aceptar a Jesucristo como su Rey, como su único Dios. Tienen que adorarlo a Él para poder llegar al Padre. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que ellos dicen, Dios nos ama, Dios vela por nosotros. Pero muchas veces no responde Él. ¿Por qué no responde Él? Porque no es a Él a quien se lo están diciendo, se lo están pidiendo al Baal, a un ídolo casero, se lo están pidiendo que el Dios, la Escritura dice que el dinero es un Dios, la avaricia es un Dios, el Dios de este siglo, de este mundo, es un Dios. Se lo piden a Él y no a Él. Por eso una generación incrédula, una generación, hermano, que no ora, una generación que no suplica, una generación que no ruega, una generación que no entrega su vida, Señor. Una generación que lo que menos le importa es cambiar el corazón, que lo que menos le importa es cambiar su vida, que lo que menos le importa es cambiar el deseo, esa relación que tienen, están más unidos a otras cosas, menos a la bendita palabra. La palabra sin piedad, sin súplica, la oración sin súplica, no es nada. Así que Elías les mostró el camino correcto. Elías representa al Espíritu Santo, el que nos hace cambiar nuestro corazón, que nos hace volver al corazón. Entonces sépase que a Dios, para acercarte a Dios, para acercarte a Cristo, no es con nada, hermano. Hagas lo que hagas. Él no voltea a ver, Él no escucha, Él no responde. ¿Quieres que Dios responda esta mañana a tu vida, a una necesidad? Dobla rodillas y ruégale a gran voz. Derrama tus lágrimas. Dile, Señor, ten piedad de mí. Apiádate de mí. Reconozco mis pecados. Reconozco que vivo lejos de ti. Reconozco que me he apartado, que me he alejado, que ya no ando en tu palabra, que ya no te busco en la oración. Te pido, Dios, que te apiades de mí. Te ruego, Dios, que tengas compasión de mí. Te pido que me ayudes, Señor. Solo tú puedes ayudarme. Pero, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, para buscarte más, para entregar mi vida. Por eso dice, hermano, dice que si me buscares de todo corazón, yo te oiré. Yo derramaré mi misericordia. No te dejaré, no te destruiré. Y verás la mano poderosa de Dios. Busca a Dios, hermano, de todo corazón. Y de todo corazón significa con ruegos, con súplicas, con llanto, con clamor. Y a causa de ese temor fue escuchado. Dios le hizo promesas a un creyente e hizo milagros a un creyente que vive de rodillas,
reconociendo su vida, su necesidad delante de Dios. Cambia tu corazón, entrega tu corazón, pídele perdón a Dios, reconoce tus pecados, vuélvete a la palabra, vuélvete al Espíritu, reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Vas a ver, hermano, que no puedes adorar a Cristo y a los dioses, tener santos. Ninguno de ellos te va a salvar, ninguno de ellos te va a ayudar, ninguno de ellos. Porque solo Cristo, solo nuestro Padre Celestial, solo el Espíritu Santo tienen poder para cambiar el corazón de los hombres, para cambiar tu vida en una verdadera relación para con Dios. Con nada ni nada podrás hacer que Él incline sus ojos, incline su oído, a menos que haya un temor reverente. Que Dios te guarde, hermano. Que en esta mañana el Santo y bendito Espíritu Santo te haga volver al Señor. Hoy es viernes, quizás muchos tengan cultos. Anda a la iglesia y entrega tu vida y verás como Dios, la mano poderosa. Por eso hoy entrega tu vida. Todo aquel que entrega su vida a la búsqueda, al Espíritu, a la palabra. Hermano, Dios hace milagro. Por eso el Señor dijo, tu fe te ha salvado, no dice sanado, salvado. Que haya temor en tu vida. Y vas a ver que esta mañana el milagro, la sanidad que estás esperando, la respuesta de Dios que estás esperando, se va a hacer una realidad. Entra a tu cuarto, entra en un momento. Si estás pasando una situación, y entrégate al Señor. Entrégate al Señor. A la búsqueda la entrega. Y verás la mano poderosa de Dios. Verás la misericordia de Dios. Cómo empieza a obrar en tu corazón. Cómo empieza a obrar en sanidad. Cómo empieza a obrar en tu matrimonio. Cómo empieza a obrar en tus hijos. Cómo empieza a obrar en tu casa. Cómo empieza a obrar poderosamente. Porque Dios escucha al temeroso. Que Dios te guarde en esta mañana. Gracias, Carla, María, Lázaro. Dios les bendiga. Saludos a los hermanos allá en Palizada. Gracias, Brian. Saludos a la familia. Dios les bendiga. A mi tío Sixto, Dios les bendiga allá en Palizada. Saludos, me da mucho gusto. Gracias. Entreguen su vida al Señor. Leymar Rodríguez, Dios les guarde. A mis hijos, Dios les bendiga. A mi esposa, Sheila, Dios te bendiga, hija. Miriam García, saludos, queridas hermanas. Dios les guarde. Los hermanos ahí en Tierra Deseable, saludos a la iglesia. A Yuli Mandrego, Dios les bendiga, que Dios les guarde. Jessica, los hermanos en Palizada, yo les saludo. Pronto Dios nos permite estar ahí. Rosalinda López, que Dios te guarde, Dios les bendiga, que Dios les ayude. Angélica Paredes, saludos, hermana, que Dios te bendiga allá en Cancún, donde anda viajando ella. Dios les bendiga. Muchas gracias, que es la mañana. El bendito Espíritu de Dios les guarde y les ayude. Visítenos, estamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí por carretera a Santana. Hermano, visítenos para que juntos demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y sobre todo entregar nuestra vida a que Él nos ayude en todo tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos todos los días, de lunes a sábado, hermano, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para su vida. Ayúdenos a compartir y vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve a casa, el Padre te está esperando, entrega tu vida al Señor. Y si, hermano, si quieres entregar tu vida al Señor en esta mañana y quieres hacerlo en privado, con mucho gusto escríbanos y le hacemos el acto de fe para que entregues tu vida al Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.